Martín, ¿estás en línea? Sí, acá estoy, sigo acá en línea, lo que pasa que, bueno, como decir, la tecnología no nos ayudó. No nos ayudó la tecnología hoy, pero te digo sinceramente, vamos a hacer el esfuerzo de poder llevar este mensaje tan lindo que es el mensaje de Ernesto, y que la gente, sus seguidores y eh, sus militantes, porque a veces uno lo tiene como un símbolo de militante, también puedan escuchar la voz tuya de contarle, vamos a entrar en el Che cuando entró en combate, ese Che que de médico pasó a guerrillero, ¿no? Sí, ahí entonces estaba comentando un poco cómo había sido su inicio en la medicina, ¿no? Que él en realidad no había, su decisión inicial no era dedicarse a la medicina. Pero bueno, después de que ya él se recibe y que cuando va a México se junta ya se pone dentro del grupo el 6 de julio y parte con el Granma, él iba como médico en el grupo Claro, de Fidel. ¿Me escuchás bien? porque sí, en principio era alergista él, ¿no? Era médico alergista. Sí, exactamente. Él, digamos, acá en Buenos Aires, después que se recibe, él trabaja en una clínica que era del doctor Pisani, que era un alergiólogo, se dedicaba a la alergia. Y él en México es realmente el primer lugar donde él hace un trabajo dentro de un hospital como médico hospitalario. Pero bueno, cuando se suma al grupo del 26 de julio y va en el Granma para Cuba, en lo que después fueron los 2 años de la Sierra Maestra, él va como médico. Y en el primer combate que tienen, que es apenas desembarcan, él iba con una mochila en la que llevaba medicamentos, por supuesto como médico, y en el tiroteo cae un compañero de él, herido. Él lo va a ver cómo está, se da cuenta que ha muerto, y este compañero llevaba una caja de municiones. Y la caja de municiones era pesada, la mochila también, las dos cosas él no puede, y él deja la mochila, levanta la caja de municiones y sale con la caja de municiones hacia el lugar donde se reúnen después los que quedan después de ese tiroteo. Y él escribe en un relato que ese fue el momento en el cual él tiene que tomar la decisión entre ser médico y ser combatiente, ¿no? Y que de ahí en adelante, bueno, siguió siendo médico, pero un tiempito más, hasta que otro del grupo se sumó como médico y él ya quedó como combatiente, y rápidamente además lo suman y lo llevan a comandante, y en fin, sigue toda su carrera, digamos, en la lucha en lo que es la Sierra Maestra frente al ejército batistiano. Y además hay cosas que no se conocen. El gobierno de Batista había sido, primero que Batista había sido un sargento que después él mismo se levanta a general, ¿no? Se hace, él mismo hace sumar, digamos, todos sus ascensos. Este gobierno es un gobierno muy sangriento, con una cantidad enorme de represión y de muertos. Y en esa lucha que hay son 50.000 hombres los que tiene el ejército boliviano, y este ejército de guerrilleros, que ya casi que no era una guerrilla, digamos, en cuanto a su poder, sino que se va convirtiendo cada vez más en grupo poderoso, pero con un apoyo popular muy grande. El 1 de enero del 59 hacen que Batista se escape, se huya del país, y prácticamente todo el ejército se rinde. Y es cuando entran este grupo, digamos, el nuevo gobierno llega a La Habana. Y nosotros llegamos con la familia el 8 o 9 de enero, 10 días, 8 o 9, 10 días después del triunfo de la revolución, así que fue algo realmente impresionante haber vivido ese momento, ¿no? Claro. Y ahí fue el bautismo de fuego, entonces, digamos. Y el bautismo de Al fuego fue salir al desembarcar, que los recibieron a los tiros, ¿viste? claro, ahí fue el bautismo de fuego. Y contanos si tenés algún comentario, alguna historia
esas de los combates o algo de eso? ¿Tenés algo? Perdón, ¿se escapó algún comentario de qué? De algún combate, de que te hayas contado alguna, te hayas escrito, contado alguna travesía en combate. Hay uno muy particular, en que ellos están en el grupo donde él era comandante en ese momento, porque Fidel fue un tipo digamos, muy vivo, muy inteligente, pero además muy vivo, y entonces él nombraba las columnas, pero no en forma de 1, 2, 3, 4, sino columna 1, columna 8, o sea, para confundir de que realmente era un ejército grande que tenía, cuando la cantidad de gente que tenía no era la que aparecía, digamos, en el sentido de tantas columnas. Entonces, en uno de los había un campamento, un cuartel, rodean el cuartel, el grupo de Che, donde era comandante Che, y entonces está un tiroteo antes de llegar al cuartel. En ese tiroteo cae un compañero herido, un muchacho muy joven, compañero del ejército de la comandancia de Che, y queda entre medio del tiroteo. Entonces se levanta Ernesto, se levanta él y va hasta el medio, donde estaban, digamos, en el medio del combate, en el medio de los tiros, lo levanta este muchacho. En ese momento, cuando él se levanta y va para allá, se paran los tiros. Claro, del lado del ejército rebelde era lógico, del otro lado también se paran los tiros. Él lo recoge y lo trae de nuevo para sus filas. Termina el combate, ellos logran tomar el cuartel, logran tomar ese lugar, y entonces cuando están hablando con los soldados, ellos les confiesan, le dicen que lo habían reconocido cuando él se levantó. Ese es el Che, y dejaron de tirar. Imagínate vos hasta qué punto se había llegado en aquel momento digamos, esa cosa, ese halo que había, ¿no? De que este grupo tenía jefes que eran como si fueran, que las balas no le entraran, digamos, ¿no? Y dejaron de tirar, y le dijeron, sí, lo reconocimos, dejamos de tirar. Y bueno, imagínate vos, yo no me acuerdo cómo se llamaba este muchacho que había caído herido, vivió, terminó después del 1 de enero, él siguió siendo militar, digamos, pero se llamaba Hermes, no me acuerdo ahora el nombre exactamente, pero bueno, era, viste, un agradecimiento pero enorme, y hay un montón de cosas. Mira, por ejemplo, hay una anécdota muy graciosa, pero ya no tiene que ver con la guerra, no tiene que ver con el tema, sino ya haciéndose, Fidel siempre le encargó las cosas difíciles, ¿no? Entonces, una de esas cosas es que muy al principio lo mandan un poco como embajador de lo que es la revolución a países de Europa, sobre todo Europa Oriental. Entonces, cuando iba viaje a Checoslovaquia, creo que iba, que en aquella época era Checoslovaquia, no era como ahora dividido entre checos y eslovacos, sino era todo junto, Checoslovaquia, el avión tiene que hacer una escala en Roma para poder después seguir. Y cuando llegan a Roma, él pide permiso para bajar y caminar y conocer con su gente, con la escolta, Roma. Y en la escolta había un teniente que se llamaba Argudín, que era lampiño, pero como los que combatían, que tenían barba, se dejaban la barba. Y los que eran lampiños se dejaban el pelo largo para mostrar que habían estado mucho tiempo en la sierra combatiendo. Y este tiene el pelo largo. Era medio mota el pelo. Entonces estaba vestido, por supuesto, de verde oliva, con su traje militar, y bajan en Roma y el Che dice, bueno, vamos a conocer el Vaticano. Y se van para el Vaticano, llegan a la Capilla Sixtina, y entonces invocan para la entrada, para entrar a la capilla, y los guardias suizos que había en la puerta lo señalan a Argudín y le dicen, no, mujeres con pantalones no pueden entrar. Claro, Argudín, teniente del ejército rebelde, 2 años en la sierra, cubano, que le digan mujeres que no puede entrar, entonces que le fue al humo, mal. Entonces el Che lo para y dice, no, aguanta, Argudín,
bájate los pantalones y muéstrale que tú eres hombre. Y entonces, claro, cuando este teniente empieza a agarrar el cinturón, el guardia dice, no, entren. Y entonces ahí, Argudín cuenta después que por primera vez se escucha a su comandante hablar de la Capilla Sistina, de las pinturas, de esto, de la historia, cosas que no tenía ni idea. O sea, siempre había sido en el medio de la guerra y en el medio de lo que era la aspereza de esa situación, encontrarse con el comandante que sabía un montón de cosas entonces él muchas veces después contaba cómo después le había exigido comandante que estudiara, porque en general los muchachos o los jóvenes que se sumaban eran gente de campo, gente que tenía muy poca instrucción, y que les exigía que estudiaran y que siguieran para adelante, que si no los dejaba seguir para adelante en ninguna de las tareas que les daba, ¿no? Cada uno de ellos iba contando cosas así en sus escritos, realmente tenía una cosa muy disciplinaria, pero a la vez muy de alentarlos, ¿no? De que se superaran, de que fueran más para adelante. Y decime, Martín, cuando vos eras chico y él estaba, digamos, ya en combate, ¿cómo lo vivirías vos eso? Bueno, imagínate que son el 56, final del 56 es cuando ellos van para digamos, con el Granma para la Sierra Maestra para Cuba. Y en el 59, el 1 de enero, o sea, son 2 años, el 1 de enero es el triunfo. Ya en ese momento empezó a circular. Primero era un tema de que, bueno, ¿qué pasaba en Cuba, no? Hay una mezcla, porque por un lado había toda una cuestión en los jóvenes de apoyo, en los jóvenes de América Latina, ¿no? Y mismo en la Argentina, de apoyo a ese movimiento, a lo que después se llamó el Faro de América, que era la Revolución Cubana. Pero por otro lado, había todo una propaganda, digamos, que venía del otro lado, que bueno, que era una guerrilla, que esto. Pero como Batista, realmente, el gobierno de Batista era un gobierno muy desacreditado por lo violento, por lo represivo, tampoco había mucha defensa sobre él. Entonces, el tema de que ya había un comandante que era un argentino, que era el Che Guevara y demás, y que además había como que se decía que él era comunista, ¿no?, del grupo, que era el que le metía en la cabeza a Fidel estas ideas, algo por el estilo, ya empezaba a circular. Bueno, para nosotros no fue, una cosa fácil, para ponerle un nombre. Claro. Qué sé yo, en mi casa, antes de que el triunfo de la revolución, ya había habido tiroteo, pusieron una bomba. No era, un tema fácil. Y bueno, después del triunfo de la revolución, menos todavía. Yo además ya era un militante estudiantil para esa época, ya en la época de la ley 1420, yo ya estaba en la calle, digamos, en la pelea por lo que era la educación pública gratuita, laica, etcétera, que la perdimos, fue mi primera pérdida, con un ministro llamado del Oro Maini. Y el gobierno derogó, la ley 1420, después se volvió para adelante, pero ya nunca más, ¿no? Fue un antes y un después de lo que fue la educación. Y entonces para mí, obviamente que creo que también para los jóvenes de aquella época, yo soy de los años 60, esa revolución fue digamos, un abrir ojos, ¿no? Un parteaguas por un lado y un abrir ojos. Se puede. El otro día me hicieron una pregunta de si yo creía que Cuba era una excepción, y no, dije, no es una excepción. Todos los pueblos que en un momento determinado caminan para su liberación, al final la logran. Y es el camino que cada pueblo decide. El de Cuba lo decidió así, y cada uno de los pueblos de América lo irán decidiendo en su manera para dónde van. Entonces, nunca fue fácil. Yo por eso digo que Che nunca fue neutral. Y que no es lo mismo ser hermano de Pérez, de Juan Pérez, que hermano de Ernesto Che Guevara. No es igual. Pero
pues, hay una frase que yo ya la tengo como, digamos, como una especie de molde, en la que yo digo que yo soy hermano de sangre de Ernesto Guevara y compañero de ideas de Che. Con lo cual quiero decir que yo no puedo separar uno de otro. Para mí es todo junto. Por más que alguien vea al Che nada más que como un guerrillero y demás, sigue siendo mi hermano, sigue siendo el jodón, el tipo de humor, el tipo, el hermano y además, por supuesto, el Che, ¿no? Pero además el Che como poeta, como escritor, porque escribió 4.300 páginas, no es que solamente se dedicó en estos 2 años a estar en la sierra o después en Bolivia. No tiraba tiros nada más, agarraba la lapicera también. ¿Cómo? Digo que no tiraba tiros nada más, agarraba la lapicera también para escribir algún poema. Agarraba la lapicera y además los obligaba a los demás que agarraran libros, ¿viste? A muchos no les gustaba nada. La primera computadora que se armó en Latinoamérica se armó en el Ministerio de Industria. Era un loco del progreso, de la industria, de la tecnología, del estudio, de la lectura, y además los obligaba a todos, ¿viste? Había grupos de estudio ahí en el Ministerio de Industria, que yo me acuerdo porque hablaba con algunos, ¿viste? Y que a algunos muchos no les gustaba que lo metieran a estudiar todo el tiempo, pero era muy insistente con el estudio, muy insistente con el estudio. Yo me acuerdo, en el 61, cuando la última vez que nos vimos, y yo estaba muy interesado en preguntarle cosas, y él también estaba interesado en preguntarme otras, pero de Buenos Aires y demás. Y insistía mucho con el estudio. Y yo, la verdad que el estudio, yo llegué al secundario y después no seguí, hice periodismo, con José Abelardo Ramos y Spilimbergo, en una escuela de periodismo que habían armado ahí acá en Buenos Aires. Pero eso fue lo máximo que hice, no seguí para adelante con más. Y entonces cuando estábamos hablando, y él me insistía con el estudio, y llegó un momento que yo le quería preguntar cosas de Cuba y otras cosas, entonces para cortar le dije, escúchame, le digo, vos sos médico, ¿no? Y se me queda y me mira. Claro, hace años que nada que ver con la medicina. Y entonces le digo, bueno, a ver, decime, ¿dónde tenés el consultorio? ¿Qué es lo que estás haciendo como médico? Entonces empezó a reír. Entonces ahí pude empezar a preguntarle más cosas y que no me insistiera con que tenía que estudiar y que... pero con el estudio era así, una cosa con la lectura, estudio, investigación, libro, ¿no? Y un metódico, y un lector... no te puedes imaginar la velocidad que leía, impresionante. Yo no sabía cómo podía hacer para leer a esa velocidad. Qué bárbaro. Y decime, si tuviéramos un análisis de hoy de la Revolución Cubana, ¿vos la creés libre a Cuba o la revolución fracasó? ¿Cómo lo ves vos? No, la revolución no fracasó, la revolución triunfó. El tema es el capitalismo, la financiarización, la globalización, los grandes poderes, etcétera. Imagínate que China, un país que tiene una lucha durante años para lograr triunfar por sobre lo que fue el imperio, y entonces logran lo que es la República Popular China, hoy es una potencia, y no es una potencia cualquiera, es una potencia capitalista. Estados Unidos, la Unión Europea, todo el campo socialista de Europa. Entonces, yo digo, el capitalismo ha pasado a una instancia de globalización, de financiarización, está utilizando la tecnología y todo lo que son las redes sociales, o las app, o las Twitter y Facebook, Instagram, Google y todo lo que se puede imaginar, en función justamente de sostener el statu quo, de que el capitalismo continúe. Y yo siempre digo que si la Edad Media duró 1000 años, ojalá que no sea así, ¿no? No solo ojalá, hagamos de manera que no sea igual,
y que no dure 1000 años el capitalismo, porque si no estaríamos hasta el 2700, ¿viste? Entonces, realmente, cuando me dicen incluso que el comunismo fracasó, que fue derrotado, que fracasó, poniendo como ejemplo el campo socialista en Europa, la Unión Soviética, China, etcétera, Cuba, incluso hablan de Cuba. Yo digo, primero de Cuba, es imposible pedirle a Cuba que sea remolcador del socialismo en el mundo. Es una isla con 11 millones de habitantes, imposible. Es decir, ellos defienden lo que lograron, y lo defienden, pero en serio. Pero están defendiendo, es decir, hay por el lado de frente una poderosa estructura capitalista que se quiere comer, bueno, a Cuba fundamentalmente porque es un ejemplo maldito, es un mal ejemplo, ¿no? Pero bueno, se quiere comer el mundo, o sea, se quiere comer los ríos nuestros, se quiere comer el petróleo de Venezuela, se quiere comer todo lo que anda por ahí. Entonces, yo digo, sí, ¿qué hubiese pasado si nosotros el comunismo no teníamos... Ahora, el capitalismo evidentemente tampoco, o sea que habrá que encontrar el camino. ¿Qué hubiese pasado, Martín, si hubiésemos tenido un Che Guevara en Argentina? Hoy, por ejemplo, cómo se vive, cómo lo hubieses interpretado. Lo que pasa es que los Che Guevara no pueden surgir, digamos, como una cosa así. Fidel no surgió de la nada. Y siempre digo una cosa yo, que a veces queda medio raro. Yo digo, si no hubiera habido un Fidel, no habría un Che. Porque el Che se convirtió en Che en la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana tuvo un dirigente que fue Fidel. Pero yo creo que no surgen los dirigentes así de un día para el otro y porque sí. Son procesos que se dan. No hay ejemplo en la historia de que haya sido de otra manera, como tampoco hay ejemplo en la historia de que los poderosos le entreguen el poder al pueblo porque sí, porque el pueblo dijo yo quiero y nada más. No, es porque los pueblos pelearon y lograron tener entonces los derechos que no tenían y que quisieron tener. Entonces yo creo que esto es lo que va a pasar en el futuro, es decir, cuándo será, cómo será, la verdad no lo sé. Un Che en la Argentina, primero que bueno, Ernesto era argentino, ahora que tengamos un Che, y bueno, tuvimos San Martín, ¿y por qué no vamos a tener otro, o un Belgrano? ¿Y por qué no vamos a tener otro? Seguramente tendremos, pero bueno, hay un proceso que yo creo que todavía no está presente, y ese es el fenómeno. No está presente en el mundo, no es que no esté presente en la Argentina, no está presente en el mundo, o sea, el mundo anda, digamos, la pandemia ha mostrado muchas de las inequidades y de los problemas que el mundo tiene. No es que le demos gracias a la pandemia, no, ojalá no hubiera venido, lo digo como una cosa de que mostró a todos la cara a esto. Bueno, mostró incluso Estados Unidos, una enorme potencia, no puede controlar con la cantidad de dinero que tienen, o con la cantidad de desarrollo tecnológico, no pueden controlar una situación de crisis. Es decir, hay una situación en el mundo que evidentemente no está bien. Ahora, ¿cómo va a ser? Y tendrá que venir otro Che, como decís vos, no sé si de acá de Argentina o de dónde, pero van a tener que venir muchos Che. Y como yo decía una vez en una reunión, que había muchas mujeres también, muchas ceras, ¿no? Lo decía yo antes de que hubiera esto del lenguaje inclusivo, sé que muchas ceras, ¿sabés cómo? Me llevé cualquier cantidad de pañuelos verdes ese día, unos aplausos bárbaros. Pero creo que sí, que tiene que ser, que digamos, las movilizaciones tienen que ser por parte del pueblo. O sea, nadie se imaginaba un cordobazo, pero existió. Martín, para ir cerrando esta nota, porque para colmo tengo complicaciones con la parte de internet y todo, pero para ir cerrando esta nota, me gustaría que le mandes un mensaje a esos compañeros, a esos militantes, a esos muchachos que hoy se ponen la remera o se ponen la gorra del Che
y lo tienen como el emblema, como el ídolo, como el... ¿Qué mensaje esos chicos, esos muchachos, esos compañeros? Y yo creo que es así, que es un poco lo que te estaba diciendo, que el futuro es nuestro, el futuro, bueno, nuestro, yo ya soy viejo, ¿no? Pero el futuro es de los jóvenes. Y los jóvenes tienen en sus manos ese futuro. Ahora, claro que hay que movilizarse, los sé que movilizadores, yo creo que están presentes, pero que constantemente es que los están tratando de mover, es como una cosa que desde arriba te mueven constantemente las cosas como para confundir. Pero yo creo que sí, que la juventud es quien en definitiva, no porque yo le tire, viste, el problema, decir, bueno, ahora jóvenes, ocúpense ustedes. No, es porque siempre han sido los jóvenes en cualquiera de las etapas de lucha de la humanidad los que han agarrado el testigo para ir para adelante. Y yo creo que sí, creo que sé, en realidad, ¿por qué? Hay una pregunta que yo me hago siempre y la he hecho. ¿Por qué hoy, después de 50 y pico de años del asesinato de él, se sigue hablando de Che? Evidentemente es una necesidad que la propia sociedad tiene de tener un referente, de alguien que es capaz de poner el pecho, de ser dirigente, de ir al frente y de decir, sí, vamos a hacerlo. Y hay una carta que él escribe y es muy cortito. Dice, esta es una carta que nos escribe a nosotros cuando él decide salir de Cuba, ¿no? Y se va para el Congo y después a Bolivia. Entonces, no te la voy a hacer larga porque como vos ya tenés que terminar, pero hay una parte que él dice así: ahora, una voluntad que he pulido con delectación de artista sostendrá unas piernas flácidas y unos pulmones cansados. Lo haré. Ese lo haré es lo que hay que trasladarle a la juventud. Sí, hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo, cuándo, de qué manera? Pero los que tienen esa posibilidad y esa potencia, siempre, en realidad, a través de la unidad y de la organización, por supuesto, organizarse, tener claro qué se quiere y unirse, ¿no? No pelearse entre los que tenemos la misma necesidad. Pero es eso, ese es el mensaje. Nunca entregarse, nunca bajar los brazos respecto a lo que está sucediendo. Porque sí es posible y sí es necesario, ambas cosas, es necesario y es posible cambiar. Y ya vendrán los momentos de movilización, nuevos momentos de movilización. En este momento no podemos ni salir sin barbijo, pero ya vendrán nuevas situaciones y nuevas formas de poder derrotar la inequidad y la explotación y la situación que se vive de desequilibrio entre los distintos sectores, entre los que muchos tienen y que la están pasando muy mal, ¿no? Ese es mi mensaje, ¿no? El que yo puedo dar. Lo demás ya está, digamos, el cielo sí, está ahí. Yo digo, Tyson lo tiene tatuado en el pecho y Maradona en el brazo. Bueno, ya está, ¿viste? Va a seguir. Vamos a pasar años y el Che va a seguir siendo Che. Y creo que por algo, es por la lucha, por la entereza, por el optimismo en el triunfo, ¿no? Hasta la victoria siempre es así, es triunfo. Te agradezco muchísimo, Martín, y seguramente que también la audiencia va a agradecer tus palabras. Y bueno, lamentablemente nos tenemos que cortar. Qué lindo, y espero que en algún otro momento te vuelva a tener en Realpolitik, pero en el piso, cuando pase toda la pandemia, para poder charlar y poder contarle a la gente más anécdotas de nuestro doctor Ernesto Che Guevara. Así que, Martín Guevara, te doy las gracias por compartir con Lectura Política esta pasión, ¿no?, del Che. Te agradezco muchísimo y gracias de amigo, gracias de poder compartir esta nota con nosotros, ¿eh? Te agradezco. Bueno, gracias a vos, a ustedes y a los compañeros que están con vos y por supuesto a todos los radioescuchas tuyos, ¿no? Un gran abrazo para todos y por supuesto cuando pase la pandemia será presencial, ¿viste?
y sin internet, o sea, con el micrófono puesto ahí y que se escuche de lo mejor y podamos volver a hablar todo lo que vos quieras. Te mando un gran abrazo y muchísimas gracias. Y levantar una copa y brindar por el Che. Fuerte abrazo, Martín. Ahora sí, estamos con una conexión muy complicada, gracias a Dios salió